¿Cuál es la principal dificultad del Jnana Yoga, del camino del conocimiento? La dificultad radica en meditar en el Nirguna Brahman, es decir, en el Brahman sin forma. Por tanto, el camino recomendado sería empezar con el Bhakti Yoga, camino de la devoción y del amor, y después continuar con el Jnana Yoga, el camino del conocimiento. Es un comentario sobre el verso quinto del capítulo 12 del Bhakti Yoga del Bhagavad Gita. En este verso, Krishna nos explica que lógicamente realizar el inmanifestado, ese Nirguna Brahman sin forma, es mucho más difícil para el hombre que realizar al Saguna Brahman con forma. Y os leo: mayor es la dificultad para aquellos cuya mente está fijada en la realización del inmanifestado, el Nirguna Brahman, porque el inmanifestado es alcanzado con dificultad por los seres encarnados. Pero esto hay que entenderlo bien. Recordemos que en los versos anteriores Krishna ya nos señaló tres características que todo buscador debe cumplir, y eran: 1. Autocontrol, ecuanimidad mental y amor universal. Y es ahí en donde esta dificultad radica. Sin pureza de corazón y mente sería imposible meditar ni en el Nirguna ni en el Sarguna Brahman. Es decir, no tendría sentido que un buscador que inicie su camino espiritual intentase realizar el Nirguna Brahman sin antes haberse purificado, por ejemplo, mediante el Karma Yoga, y liberado del egoísmo. Además, podría surgir la frustración. Si el buscador va incorporando poco a poco estas prácticas en su vida, la meditación y la realización del Nirguna Brahman sí que serán posibles. Sin purificación no hay realización, sin Karma Yoga no hay Jnana Yoga. Por tanto, el camino recomendado es de Bhakti a Jnana Yoga. Tanto la meditación del Jnana como la adoración, el Bhakti, permiten que el buscador entre en el infinito océano de Sat Chit Ananda, que es decir, existencia absoluta, consciencia absoluta y felicidad absoluta. Y lo permite hacerlo de una forma más sencilla y natural que mediante directamente siguiese el camino del Jnana Yoga. Una buena práctica para el buscador sería primero recorrer el Bhakti mediante la adoración a Ishvara, que es el Saguna sin forma, para luego entrar en el camino de la meditación en el imperecedero Brahman, el Nirguna. En palabras de Sri Sarada Devi, era la consorte espiritual de Sri Ramakrishna, decía: el camino de Brahman es muy difícil. Reza al maestro, se refería a Ramakrishna, y él te dará el conocimiento de Brahman en el momento adecuado. Quería compartir con vosotros también la siguiente reflexión de Swami Vivekananda. Decía: aquí viene el filósofo para mostrarnos la salida, se refería al Jnani, para enseñarnos lo que realmente somos. Puede razonarlo y comprenderlo intelectualmente, pero hay un largo camino entre la comprensión intelectual, el Jnana, y la realización práctica, el Vijnana. Entre el plano de un edificio y el edificio en sí hay una distancia enorme. Por lo tanto, debe haber varios métodos para alcanzar la meta de la religión. Anteriormente hemos estado estudiando el método de la filosofía del Jnana, tratando de tener todo bajo control, afirmando una vez más la libertad del alma. Este camino es muy difícil, esta forma no es para todos los cuerpos. La mente encarnada lo intenta siempre con gran dificultad. Bhakti, entonces, puede dirigirse hacia Brahman solo en su aspecto personal. El camino es más difícil para aquellos cuya mente está apegada en el absoluto. Bhakti tiene que flotar suavemente como la corriente de nuestra naturaleza. Muchas gracias. Om Namaste.